Ok, a ver. Ok, una, dos, tres. Ok, mundo, ¿tú crees que una sola decisión puede cambiar todo el transcurso de toda tu vida? Sí, claramente, ¿Por qué crees eso? porque el que vivamos con preguntas en nuestra cabeza acerca de no intentarlo siempre ha existido desde chicos. Entonces sí, el que no haya hecho o dicho algo por miedo a qué va a pasar, pues sí, influye bastante. Em, Creo que todos hemos pasado por el que hubiera pasado. En este punto, creo que mi primera vez que yo viví el que hubiera pasado fue cuando estaba en preparatoria y me di cuenta de que prácticamente no estaba en un lugar en el que a mí me emocionaba y cuando dije qué hubiera pasado si hubiera elegido mejor mis opciones. Esto me generó un sentimiento bastante triste, lo que provocó que no diera mi máximo rendimiento y terminé desertando de esa preparatoria y terminé eligiendo otra después de un año. Eh, y justo cuando iba a pasar a la universidad, creo que volví a recordar ese momento y no sé, no sabría cómo explicarlo, pero me volvió a llegar ese sentimiento de pues de tristeza o nostalgia que por haber perdido un año. Durante ese tiempo, bueno, durante todo este tiempo he estado escuchando una canción de Benito, la que se llama Si estuviésemos juntos. En esta canción pues logré analizar en una parte en la que menciona, eh, me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, en la que se puede interpretar de una manera muy banal, pero si pones atención, tanto como el video como la canción hablan de una persona que se ha mortificado y generó una idea de una decisión que nunca pasó, pero en su mente ya planeó todo desde el inicio hasta el final, este, pero lo idealiza. Y eso es lo que creo que esencialmente nos pasa al no elegir las otras opciones que teníamos, idealizar y pensar constantemente que eso es mejor. A esto es lo que quiero llegar. Este se le conoce como pensamiento contrafáctico, en el que las personas generan, pues ahora sí que para que se entienda fácil, es cuando en la mente de cada persona generamos resultados alternativos a eventos que ya pasaron o que pueden pasar. Bueno, vamos a aclarar un punto eh, aquí en esta parte del video, de que el problema no son las decisiones, sino todo lo que idealizamos de lo que no vivimos. Y eso es a lo que quiero llegar contigo, mundo. ¿Tú por qué crees que seguimos pensando en decisiones que han pasado hace años? Pues justamente por imaginar estas situaciones ficticias de decir, pude haber sido él, pude estar en ese lugar, pude haber tenido ese trabajo. ¿Y tú por qué crees que nuestro cerebro nos lleva a idealizar esa vida y no a ver los problemas que también pudieron haber existido? Justamente porque todas las veces vemos el lado bueno de las cosas, quizá no vemos el que esas decisiones nos hubieran llevado a otro tipo de problemas, quizá más grandes o más pequeños, y pensar en solamente lo bueno que te hubiera llegado a traer, pues te hace de cierta manera solo pensar en lo bueno y no lo malo. Eh, en esta vida, ¿cuántas decisiones realmente crees que son nuestras y cuántas crees que vivimos por presión social? Uf, generalmente creo que influiría mucho en cuanto a nuestra edad, porque al ser un poco más jóvenes tomamos decisiones muy por el qué dirán. Y no solamente gente a nuestro círculo social muy cercano,
También pues personas, vaya, muy externas, amigos o conocidos de un solo día, influyen bastante en ese tipo de decisiones, pero por la edad. Esto con el tiempo va cambiando a que solo te importen las decisiones de tu familia, quizá en decir, es que qué van a decir de mí, qué van a decir si dejo este trabajo, qué van a decir si no sigo estudiando esto. Entonces, creo que mayormente influye mucho en nuestra edad, pero generalmente el 80% de las decisiones que tomamos son por tratar de quedar bien con otras personas. Ok, y tú cuéntame, yo ya conté mi punto de vista de cuándo fue la primera vez que tuve esta duda. Cuéntame tú cuándo fue o cómo fue tu experiencia cuando te hiciste por primera vez que hubiera pasado. Fíjate que quizás no es la primera vez, pero es la que tengo más marcada, porque vaya, me agüitó bastante hasta cierto punto, pero gracias a ello soy como soy ahora, ¿sabes? Creo que a cierto punto me hizo ver las cosas de una mejor manera. Corría el año 2023. Sí, 2023 iba terminando. 2023-2022. Y mi segundo año, bueno, técnicamente mi primer año de prepa, el segundo semestre. Y empezaba a conocer pues a mis compañeros, a todo tipo de compañeros. O sea, a mis compañeros, tanto hombres como mujeres. Uno de estos compañeras mejor dicho, resaltó en mí. O sea, empecé a tener cierta conexión porque le pedí una tarea. Me la pasó y pues empecé a tener pláticas de amigos con ella, a mandarle memes, a preguntarle tareas, a preguntarle cosas que no entendía y viceversa. Igual ella me mandaba algún meme, me preguntaba cosas. Todo bastante común, o sea, para una amistad de prepa. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. No sé si fue el tiempo que empecé a convivir más con ella o qué, pero empecé a notarla, vaya, diferente. Mi mente me hizo esta traición de decir, quizá te gusta. Y yo dije, quizá no. Después lo platiqué con ustedes y me dijeron, no, sí, sí te gusta. Y dije yo, ya, pues creo que sí tienen razón. O sea, yo no me estoy confundiendo, no estoy confundiendo la amistad. A lo mejor y ya para este punto tú ya te estás acordando de esta historia, Javier. Sí, claro. Para resumir gran parte de esto, terminó segundo. En tercero me cambiaron de grupo, no porque haya sido un mal alumno, sino que, vaya, mi prepa tenía esta modalidad que te juntaban con los otros grupos de segundo, en tercero y, en fin, cosas del México común. Vaya, hice, pues, es esto, o sea, empecé a generarme dudas y miedos. El decir, le voy a decir, pero pensaba, híjoles, ¿y si me dice que no? No, o qué tal y le digo y me ignora, o también decía, ¿y qué tal y le digo y me dice que sí? Y empezaba a fantasear justamente lo que decíamos. Empezaba a fantasear y decir, pues si me dice que sí, pues voy a hacer así, y vamos a hacer esto, y estas cosas. Y entonces me empecé yo mismo a idealizar el decir, estoy haciendo algo correcto, pero a la vez yo decía que no estaba haciendo nada bien, porque no me atreví a romper ese miedo, a romper esa barrera que yo mismo me creé. Me empezaron a surgir, vaya, hasta las preguntas del qué hubiera pasado cuando esta chica en un momento me dejó de hablar sin explicación alguna. Me acuerdo que fue en noviembre más o menos. Fue la última vez que conviví bien con ella. Mentalmente me sentía regular, no me sentía de la mejor manera. Y yo ya me sentí en confianza de contárselo a esta chica. Le platiqué, oye, sí, la neta no me siento a gusto. Dije, ¿te acompaño a tu casa?
nunca me aceptó que la acompañara a su casa. Me dijo, no, pues no pasa nada. Le dijo, me puedo ir yo tranquila, no vivo tan lejos. Dije, ok, está bien. Me despedí de ella de un abrazo. Y se despidió de mí y vi que se fue. Y esa fue la última vez que yo interactué con ella en persona, frente a frente, que compartimos palabras frente a frente. Pasó esto y llegaron vacaciones de Navidad y me dijo ella, decir, no me dijo nada, simplemente me dejó de hablar sin explicación alguna, ya lo dije. Y mi mente empezó a crearse preguntas de, híjoles, hubiera hecho esto, hubiéramos sido así, ¿por qué no hice esto? Y desde ese entonces trato de decir las cosas como son, o sea, si tengo la oportunidad lo hago. En este caso con las chicas me estoy ya adelantando un poco, pero me abrió mucho esta ventana a no quedarme con el qué hubiera pasado si, ¿sabes? Ok, es muy interesante saber que tu primera vez o tu vez más importante que recuerdas de esta pregunta sea pues, precisamente con una chica, que generalmente a los de nuestra edad es un punto de inflexión bastante común. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuándo volvió esa pregunta y qué sientes actualmente al pensar en eso? Fíjate que cuando volvió. Vuelve a mí esta pregunta de qué hubiera pasado si con diversas situaciones que he tenido, que les he contado, que esta vez esas situaciones esas sí las vamos a privatizar por el momento, pero que he dicho, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿O qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido así? O sea, este tipo de preguntas siempre existen porque es una barrera nuestra, quizá al no querer enfrentar lo desconocido o algo. ¿Y cómo se siente hoy en día en base a esa situación? Pues ya lo dije, o sea, creo que me hizo, de cierta manera, me ayudó a mejorar mi forma de ser, mi forma de interactuar con las chicas, con las nenas. Entonces, pues el que una persona me ha influido bastante en toda mi forma de ser, pues me parece no malo, porque te digo, mejoró para bien, pero pues vaya, si hubiera, aquí está otra vez, si hubiera escogido entre hacer eso o saber qué hubiera pasado, pues me hubiera gustado ver qué hubiera pasado. Ok, esto me lleva a recordar un pequeño libro que igual leí hace muy poquito tiempo. Se llama La biblioteca de la medianoche. Esta historia habla de Nora, que es una mujer que pues vive sumergida en una depresión y vive totalmente paralizada porque está arrepentida de toda su vida. Siente que tomó pues las decisiones equivocadas, porque platica que dejó la música, dejó su carrera científica y que decepcionó justamente a sus padres, y terminó, si no me equivoco, dejando a su pareja y trabaja actualmente de algo que no le apasiona. La historia cuenta que está a punto de rendirse y se queda dormida. Ella despierta en un lugar atrapado en el tiempo, que es justamente lo que abarca el nombre, una biblioteca infinita a la medianoche. Cada uno de los libros que están en los estantes representa una decisión en su vida que ella hubiera vivido si elegía diferente, un camino totalmente diferente. Ella llega, le entregan el libro más pesado de todos, que es
el libro de los arrepentimientos, que es un viaje, consiste en ir probando todas estas vidas que nunca pudo vivir para descubrir si realmente hubieran sido mejores, y a través de eso se da cuenta que no valoró que había algunos problemas. Prácticamente este libro es una crítica a todos los seres humanos que están obsesionados con todas las historias alternativas que se imaginan y no están viviendo el presente, lo que termina siendo por así decirlo, un punto fuerte para todos, porque ¿quién no se la ha vivido deprimido por una decisión que no le terminó de gustar? No sé, ¿tú qué opinas, Mundo, de esta historia que te acabo de contar? Pues me suena bastante interesante porque es lo que te decía, o sea, fantaseaba con yo, en mi caso. Y vaya, no solamente yo, todos han fantaseado con una chica, o sea, no me refiero en un mal sentido, pero hemos fantaseado con una chica, con alguna idea que hemos tenido, quizá algún proyecto que empezamos o alguna actividad, sea la que sea. Fantaseamos bastante con quizá hubiera sido así, o quizá hubiera sido de esta otra manera. Vaya, creo que mucho de lo que he dicho ya englobé un poco de estos temas. Entonces me parece y me resulta bastante interesante esto. ¿Y qué pensarías si te preguntara qué harías si pudieras vivir todas estas vidas que no elegimos? Es bastante interesante porque por un lado me gustaría vivirlas, ¿sabes? Saber qué hubiera pasado con una persona o qué hubiera pasado si mi vida hubiera sido otra. Pero el hacer eso le quita por así decirlo, interesante a la vida, que es que solo hay una. Exactamente. Yo creo que igual que a Nora, todos hubiéramos descubierto que ninguna de estas vidas es perfecta. Cada una conlleva una serie de consecuencias, de problemas e incluso de ansiedades que no estás manejando en este momento. Es obvio que no estarías en ninguna de estas decisiones completamente feliz, porque incluso en las otras realidades estarías igual preguntándote el qué hubiera pasado. ¿No es así? Sí, o sea, justo, realmente quizá el que tú vivas una realidad en la que para ti puede ser perfecta, pero para esa persona de esa realidad, la tuya es la perfecta. Entonces, genuinamente, esto se deriva mucho de en nosotros cómo vemos o cómo asimilamos la perfección, pues vaya, desde nuestro propio criterio. Y sí, justamente. Pero bueno, en esta vida creo que hay algo muy importante a tomar en cuenta. Es que nunca aprendemos a eliminar esta preguntita, esta espinita de qué hubiera pasado. Es como dije en el video pasado, más bien aprendemos a vivir con él. No hay una manera en la que puedas estar 100% seguro con tus decisiones que vas a tomar. Llegando a la fase final del video, creo que una de las conclusiones a la que llegamos, o por lo menos a la que llego yo, es que tal vez el problema nunca es la decisión que tomaste, sino los años que pasas imaginando todas las cosas que dejaste y que pensaste que podrían ser mejores. Fíjate que sí coincido contigo porque obviamente, vaya, no por ese miedo no vas a hacer no vas a hacer, no vas a no hacer las cosas. Justamente aprendes a vivir con él y lo enfrentas o lo enfrentas, o sea, así es, no lo evitas. Aunque trates de evitarlo, va a llegar el punto donde lo vas a tener que enfrentar y pues no va a haber de otra.
Entonces, desaparece los hubiera, no, siempre van a estar, nunca van a dejar de existir. Quizá es algo que nos ayuda a pensar mejor las cosas para tomar mejores decisiones, pero también es algo que nos frena. Y ¿cómo aprendo yo a vivir este tipo de cosas? Pues vaya, a mí me hacen reflexionar mucho en el cómo hago yo mis cosas en un momento y cómo las puedo hacer mejor en el futuro. Ujú. Entonces creo yo que para mí me ayudan a mejorar. Ok, sí. Tienes completamente la razón. Y creo que en esta vida nunca vamos a saber qué habría pasado si hubiéramos elegido algo diferente. Y pues la verdad es que eso al principio da bastante miedo, porque nuestra cabeza siempre va a imaginar qué es eso, que esa otra vida es mejor. Pero la realidad es que nunca vamos a conocer los problemas que hubiéramos tenido ahí, y solo conocemos pues las posibilidades que había. Durante mucho tiempo pensé que el problema era haber tomado ciertas decisiones. Hoy creo que no, y creo que el problema es justamente lo que dije: pasar años imaginando esas decisiones que no tomé y sigo idealizando que podrían ser mejor. Y tal vez hacer pues las paces con nuestras decisiones no significa dejar de preguntarnos qué hubiera pasado, significa que vamos a aprender a vivir con esa pregunta sin que nos impida disfrutar la actualidad, lo que sí estamos viviendo. Porque mientras tú imaginas todo lo que no viviste, creo que también puedes perderte de la única realidad que estás viviendo. Y bueno, Mundo, ¿quieres algo más que agregar para el video? Pues sí, recordar a la gente que vaya, no somos coaches, no les vamos a dar las respuestas absolutas. Les compartimos básicamente nuestras experiencias. ¿Para qué? Para que la gente se pueda entender mejor a sí misma. Que quizás no repitan los mismos errores que muchas veces tenemos en común. Y pues que cada cosa o referencia que decimos cumpla su propósito, ¿sabes? Exactamente. Y bueno, creo que esto sería todo por parte de nosotros en este video. Y bye. Suscríbanse, like. Ya, güey. Y ya.